al doctor Andrés Pedraza. Doctor Andrés. Ya, aló, ¿me escuchas? Perfectamente, doc. Ok, y el resto de la gente me imagino que me escucha también bien. Ok, gracias por invitarme, buenas tardes a todos, quiero agradecerles por su asistencia. Después de esa charla que acabamos de escuchar de la doctora Alexandra Baudena, de cómo son nuestros métodos diagnósticos para identificar nuestro coronavirus, hemos visto que pues la importancia de la genética en esto es muy grande, sobre todo porque por la tasa de mutación que pueden tener ellos al estarse replicando o al estar pasando de una persona a otra. Esperamos que desde acá, desde Colombia, esperamos que ya en Estados Unidos y ustedes, sobre todo los doctores que están trabajando con este virus, puedan solucionar pronto esto y podamos llegar, bien sea a una vacuna o algún tratamiento específico frente a la problemática que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, voy a abrir mi presentación y... entonces, ¿ya pude? No, compartir pantalla. No, doc, intenta nuevamente, porfa. ¿Ya? Ahora sí. ¿Listo? Ok. Entonces, el tema que continuamos ahora es básicamente la seguridad alimentaria y la importancia que existe eh, de esta durante una pandemia. Es importante entender que los médicos veterinarios tenemos una función bien importante frente a las pandemias y pues una de ellas es la seguridad alimentaria. Quiero aclarar primero, y es algo que es importante porque esta charla seguramente la estará viendo muchas personas, sobre todo personas que tienen mascotas en sus casas y que también están bastante preocupadas por eso. Primero, aclararles que los animales no son transmisores. Y segundo, decirles que los alimentos tampoco. No existe una evidencia certera y no existe una evidencia concreta de que los alimentos sean contaminados por COVID. Es decir, eh, él necesita células vivas o células que estén en constante movimiento para poder permanecer vivo y para poder reproducirse. Los alimentos, pues básicamente lo que tenemos que tener son unas buenas prácticas de higiene, al manipularlos, al preparar los alimentos, eh, lavarlos muy bien, cocinarlos muy bien y conservarlos. Sobre todo la importancia de la conservación es allí donde tendríamos el éxito en esta seguridad alimentaria. Entonces, entendiendo eso, pues vamos a aclarar primero cuál es la definición de la seguridad alimentaria según la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos. Y la FAO pues define a la seguridad alimentaria como cuando las personas pueden tener acceso a alimentos de forma muy fácil y forma muy económica y, lo más importante, en una calidad excelente, es decir, alimentos inocuos. Son alimentos que van a ser entregados seguramente por donaciones o directamente por el gobierno y que estos alimentos pues definitivamente serán guiados pues a las poblaciones más vulnerables y serán ellos quienes pueden tener acceso a estos alimentos. Dentro de los planes de seguridad, de los pilares de seguridad alimentaria, pues podemos hablar nosotros de que existen tres pilares fundamentales en la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos y la utilización de los alimentos. La disponibilidad de los alimentos, pues básicamente quiere decir que es donde se van a conseguir estos alimentos, ¿cierto? En supermercados, en tiendas, en las zonas rurales,
en las fincas donde van a cultivar los alimentos, ¿cierto? Y como resultado de ayudas humanitarias en el caso de donaciones u organizaciones que puedan disponer de ellos para la comunidad que los necesite. El acceso a los alimentos, pues básicamente esto quiere decir que significa que las personas van a poder obtener alimentos, ¿cierto? De diferentes formas. Una forma puede ser la producción, otra forma puede ser el trueque, otra forma puede ser la compra de esos alimentos o los programas de ayuda alimentaria, ¿cierto? Es importante también, pues, aclarar que esos alimentos, pues, se van a encontrar custodiados con una cadena de custodia, ¿cierto? Que va a conservar esa inocuidad y que va a mantener durante todo el tiempo conservando estos alimentos pues en buen estado. Es definitivo que también para tener acceso a los alimentos pues debe existir este tipo de recursos como son tener tierra, tener dinero o tener conexiones sociales, amigos que te puedan ayudar en el tema de cuando exista una escasez de alimentos. Y la utilización de alimentos, que básicamente la utilización de alimentos se refiere a la forma en que las personas van a usar ese tipo de alimentos. ¿Sí? Cómo lo van a almacenar, cómo lo van a procesar, cuál va a ser ese estado general de ese producto y las personas, y asimismo de la nutrición y cómo va a influir en la salud de las personas. Otro alimento que pues no es un alimento específico porque es una bebida, pero que definitivamente da vida, y es el agua potable. Y la escasez de agua potable durante las pandemias siempre está presente, sobre todo en las poblaciones vulnerables. Entonces es muy importante que el uso que se le dé a este tipo de alimento sea un uso adecuado, es decir, no hay que malgastar el agua, hay que tratar de conservarla lo más limpio posible, tratar de separar el agua potable de las aguas sucias, para así evitar de pronto agravar más la situación de la pandemia, ¿cierto? Y es definitivo que debe haber por parte del gobierno y de los estados una adecuada atención a todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud y los sistemas de saneamiento de las personas. Muchas primarias que se tomaron por parte de los gobiernos en esta pandemia fue habilitar agua a las poblaciones más vulnerables. Por lo menos que tuvieran agua mientras iban llegando las provisiones de alimentos para estas personas que vivían en muy malas condiciones, sobre todo en países muy pobres. Continuando con eso, pues es muy importante entender que una pandemia se va a afectar todo. No solo vamos a afectar la provisión de alimentos, sino que es un problema bastante grave en el sector económico, ¿cierto? El sector económico se va a ver bien afectado, no solo por la fuerza laboral, por los sistemas de transporte, por las cadenas de provisiones, sino que van a disminuir las exportaciones, las importaciones por parte de la industria, de la agroindustria o de las industrias en general, ¿cierto? Y pues eso va a impedir conseguir alimentos de una forma más fácil y va a dificultar un poco más el tema de seguridad alimentaria para las comunidades de una localidad o de un país en general. ¿Quiénes presentan más riesgo o cuáles serían las personas más vulnerables a verse afectadas en la seguridad alimentaria durante una pandemia? Pues definitivamente, y primero que todo, los niños, los adultos mayores, también habitantes de calle o personas que no tienen hogar, ¿cierto? Personas aisladas que viven en sitios muy retirados, en el caso de Colombia, por ejemplo, las zonas del Bichada, Arauca, Guaviare, Guainía, que son zonas bastante retiradas y tienen un poco más de dificultad para tener acceso a salud, para tener acceso a alimentos, y eso definitivamente los hace que sean muy vulnerables. La gente desplazada, para nadie es mentira que en todo el planeta tenemos problemas de migración, la gente se va de esos países buscando otros futuros en otros países y se encuentra muchas veces con desgracias, no se encuentra con lo que realmente esperaba y son personas que pueden estar también en riesgo frente a la pandemia. Definitivamente las personas que viven estigmatizadas por la sociedad, como son las personas discapacitadas, ¿sí? Las personas que son enfermos terminales, por ejemplo, las personas que tienen VIH y que son VIH positivos, se van a ver afectados en este tema de la seguridad alimentaria y lo hemos visto ya en muchos casos, en muchas situaciones,
el estigma que se ha generado con el personal médico, con el personal de la salud, y pues es definitivo que eso va a afectar, porque si el médico que vive solo va a ir a comprar alimentos a un supermercado y en el supermercado no lo dejan entrar porque saben que él es médico, entonces pues eso lo va a complicar a él también, a pesar de que él no es pobre, también se va a ver involucrado también con este problema de seguridad alimentaria. Los animales callejeros, que es un problema bastante común, sobre todo en estos países del tercer mundo, en estos países en donde no hemos podido todavía controlar la población de animales abandonados y la población de animales callejeros. Es muy importante que también se generen políticas de seguridad alimentaria frente a estos individuos que pueden estar en la calle presentando un riesgo no solo para ellos, sino también para la población, ¿cierto? Y pues cualquier persona o cualquier individuo que haya estado luchando contra el hambre y la pobreza, como sucede en estos países de tercer mundo y bueno, otros países que también tienen su pobreza oculta, ¿no? Tener en cuenta básicamente qué es lo que debemos tener en cuenta para esto, pues en temas de seguridad alimentaria frente a una pandemia, es que primero pues debemos conservar los recursos necesarios para la seguridad alimentaria. Es decir, no podemos malgastar, tenemos que tratar de conservar todos los recursos que tenemos, perdón, para obtener alimentos. Y definitivamente se deben recuperar también esos recursos que se han perdido para asegurar los medios de subsistencia. Es decir, que si por culpa de la pandemia tuviste que cerrar el negocio que tenías, que era un restaurante o era una panadería, es definitivo que en este momento tienes que recuperar nuevamente ese trabajo para poder asegurar la disposición de comida para la gente y pues para que tu negocio también continúe. Y además de eso, pues lo que se debe tener en cuenta es que debemos ser muy estrictos, perdón, con nuestra higiene, ser muy estrictos con nuestro manejo que le estamos haciendo a nuestros utensilios para poder volver a nuestra vida normal y poder volver a compartir en familia y poder volver a estar en una fiesta, en un concierto, en un cine. Nos vamos a demorar, seguramente va a ser muy demorada. Esto no va a ser de la noche a la mañana, pero la idea es que debemos prepararnos, debemos estar conscientes y bueno, es importante que esta frase que les voy a decir es de todas las crisis siempre sale algo bueno, siempre sale alguna idea buena y ánimo que seguramente vamos a salir de esta muy pronto. En las casas, pues digamos que como esto es una charla para público en general, no solo únicamente médicos veterinarios que están viendo esta charla, nosotros podemos tener en cuenta en nuestra casa qué es lo que debemos hacer para asegurar una buena seguridad alimentaria. Y lo primero que debemos tener en cuenta es hacer un consumo ordenado de nuestros alimentos. Hacer una selección de alimentos, bien sea enlatados, bien sea en cajas, empacados, que definitivamente nos puedan asegurar nuestra comida mientras la crisis, mientras podemos salir nuevamente a trabajar, mientras podemos salir nuevamente a conseguir alimentos. Y estos alimentos deberán ser manejados de cierta forma muy rigurosa para que no se vayan a desperdiciar, ¿sí? Porque muchas veces, y sucedió, y lo vimos en muchos países, la gente salió desesperada a comprar alimentos a los supermercados. Y de un momento hubo supermercados en que quedaron desocupados. Y esa comida terminó en la casa almacenada en cantidades enormes que no se la van a comer y seguramente esa comida se va a desperdiciar. Y seguramente esa comida también iba a ser dada pues a otra persona que seguramente también la necesitaba. Entonces, el consumo ordenado de alimentos es muy importante para que tengamos en cuenta en nuestras casas durante esta crisis. El agua, como les decía anteriormente, pues el agua es considerada también un alimento, es una bebida, pero es considerada un alimento, ¿sí? Y pues es muy importante que haya reservas de agua, porque hoy en día pues tenemos agua,
Pero en un futuro, si esto se complica la pandemia o llega una pandemia nueva y mucho más agresiva, las enfermedades podrían llegar a estos sitios donde labora la gente y la gente, llegaría un momento en que la gente no podría ir a laborar y las plantas de tratamiento de agua se quedarían sin gente que funcionara estas plantas. Y eso haría que nos escaseáramos de agua. Entonces es definitivo que ante una crisis o ante una pandemia más grave todavía, tenemos que tener reservas de agua y aprender a potabilizar esa agua dentro de casa. ¿Sí? Esto es una recomendación también que se le da a poblaciones que son demasiado pobres, que no tienen acceso a agua potable, como podemos ver en la imagen, la Cruz Roja haciendo cargas de agua para darle a las comunidades que no tienen acueducto, que no tienen un alcantarillado, pero que deben tener agua, por lo menos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que en nuestras casas y a nivel gubernamental, las reservas de agua se tengan presentes y traten de no contaminarse. O sea, es decir, la manipulación que debe hacerse con el agua es muy estricta porque si no hay más, tenemos que cuidarla. Y otra recomendación bien importante y que es la que es más necesaria para todos es el dinero. Es definitivo que tenemos que, ante una crisis como esta, una pandemia, tenemos que tener un ahorro, tenemos que tener esa precaución para un posible gasto, bien sea de salud o bien sea de alimentos, ¿sí? Y en el caso de los alimentos específicamente, el dinero nos va a servir para poder comprar lo que necesitamos realmente. Es el momento no de darnos lujos en los alimentos, sino es el momento de comer específicamente lo que nos nutra, ¿cierto? Uno que otro lujito para los que tengan dinero, pero ojo, porque es muy importante que ahorremos y que tengamos en cuenta lo que se viene más adelante. Esta pandemia es una pandemia relativamente moderada, pero puede ser algo mucho más grave. Ahora puede que no sea esta, puede que sea otra que venga. Entonces, es muy importante que nos centremos en el ahorro y pensemos en conseguir nuestro sustento para poder continuar ante la crisis. Bueno, con respecto a eso de la seguridad alimentaria, quiero decirles, que existe una relación bien importante entre los alimentos y las pandemias y el bienestar animal. Es decir, si no hay una salud animal, si no hay un bienestar animal y si no hay una buena seguridad alimentaria, pues es definitivo que no vamos a tener unos buenos alimentos. Entonces es muy importante que para entender esto de la seguridad alimentaria también comprendamos que viene desde la cadena productiva, viene la necesidad de tratar bien los animales para obtener un buen alimento al final. Coloco aquí ya una de las definiciones, existen varias definiciones de lo que es el bienestar animal, pero creo que esta es una de las definiciones más certeras y es la definición de la OIE, en la que se habla de que los animales deben vivir en condiciones óptimas, ¿sí? Y el bienestar animal básicamente lo que busca es mostrar estas 5 libertades que llaman, que dice mi doctor Leopoldo, que son las 5 necesidades realmente, mal llamadas 5 libertades. Estas 5 necesidades de tener los animales libres de sed o de hambre, tener a los animales libres de incomodidad, tenerlos libres de dolor y libres para expresar su propio comportamiento y libres de temor o de angustia, son los pilares del bienestar familiar, del bienestar animal, perdón, que ha hecho que se presenten todas estas agremiaciones y todas estas personas ambientalistas que al final son consumidores que pelean en contra del maltrato animal. El maltrato animal no solo es en el tema de golpear o de matar animales, sino que definitivamente se habla de condiciones de crianza o condiciones de manejo de estos animales. Hoy en día, las normas de bienestar animal
y según los lineamientos que obligan a las personas que trabajan con animales a tratar a sus animales, encontramos que los sistemas de producción de estos animales hoy en día se encuentran muy tecnificados y están pensando en el tema de bienestar animal. Es decir, hubo tantos inconvenientes con el consumidor, hubo tantos inconvenientes con los mismos productores y con los mismos veterinarios que trabajaban con estos animales, que generaron estas normas de bienestar animal para poder mejorar la calidad de vida tanto de las personas como de los animales. Algo que es importante aclarar en esto de las pandemias es que el hacinamiento de animales y el confinamiento de animales ha hecho que se presenten ciertas enfermedades, y como muchos saben, muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos han sido reportadas inicialmente en poblaciones extensas de animales y que fueron contaminados los hombres que trabajaban allí en estas poblaciones. Esto ha cambiado un poco, muchos de los países ya tienen sus normas establecidas, Colombia es uno de esos también, por supuesto. Nosotros ya empezamos a trabajar también en el tema de bienestar animal, tanto en granjas como en plantas de sacrificio animal, pero es un mensaje que quiero dejarles bien importante para todos, y es que dependiendo de cómo tratemos los animales, así nos van a llegar a nosotros, ¿sí? Muchas personas consumen alimentos de origen animal, muchas personas, yo pensaría que más de la mitad de la población del planeta puede consumir alimentos de origen animal, ¿sí? Hoy en día, pues, ha aumentado la gente que ha dejado el consumo de alimentos de este origen, pero al tener esta responsabilidad, los médicos veterinarios definitivamente tienen un valor muy importante y una responsabilidad muy grande frente a la comunidad que va a consumir este tipo de alimentos. Entonces, se han dado cuenta por diversos estudios, ¿cierto? Esta es una tabla que da la OIE, más o menos, de cómo está estipulado para animales terrestres, animales acuáticos, y qué es lo que se debe hacer, o cómo debe ser el control que se debe tener en el tema de bienestar animal para el manejo de los animales. Bueno, entonces como les contaba, frente al tema del bienestar, pues la relevancia y la importancia de la medicina veterinaria es que en la seguridad alimentaria, hoy en día el consumo ha aumentado tanto, ¿cierto?, que es definitivo que nosotros debemos preocuparnos, y es nuestra función como médicos veterinarios actuar frente al manejo que se le está dando a estos alimentos que al final van a llegar a los consumidores. Es muy importante entonces que tanto los productores como las agremiaciones apoyen todos los sistemas de manejo y todos los sistemas de bienestar animal para así mejorar un poco la producción, ¿cierto? Y disminuir también la presencia de enfermedades. Bueno, otro concepto que quiero dejarles claro es que el bienestar animal está alineado a lo que es salud animal, bienestar animal y seguridad alimentaria. Que en un resumen, al final, eso se vuelve en calidad. ¿Calidad para qué? Calidad para el consumidor final, que definitivamente es una de las responsabilidades que tenemos nosotros. Esta foto pues muestra ahí nuestros animales como deben vivir hoy en día y como están viviendo en muchos sistemas de producción. Básicamente lo que se busca es que tengan sistemas de producción que comprometan al productor, que comprometan la parte científica, que comprometan la parte normativa gubernamental, y que además de eso comprometa también al consumidor. Es decir, hoy en día hablamos de un bienestar integrado, un bienestar animal en el que podemos asegurar que tanto el productor como el científico, como la parte legal y como el consumidor final van a tener acceso a alimentos limpios, alimentos inocuos, ¿sí?, que nos van a servir para nuestros hijos y para nosotros.
Estas fotos básicamente muestran los avances que hoy en día tenemos frente a los sistemas de producción y frente a los sistemas de producción específicamente, perdón, de animales de granja, ¿cierto? Animales que van a ser, que eran criados de una forma, digámoslo así, cavernícola, porque hoy en día, por ejemplo, como podemos ver en la foto, los bovinos, por ejemplo, los manejan con banderas. Se acabaron los palos, se acabó la fusta, se acabó el látigo. Hoy en día se han dado cuenta que los animales caminan despacio, si los llevas despacio, ellos van detrás tuyo. Y si los sabes manejar, seguramente son mucho más dóciles. Vemos también allí las parideras nuevas, que existen esas parideras a campo abierto, ya no son parideras encerradas, las cerdas pueden salir, pueden estar en contacto con sus animales, con sus hijos, ¿cierto? Y la gallina feliz, que hoy en día pues eso es tan común, el tema de la gallina feliz, animales prácticamente que están en su vida natural, y eso los hace a que estén mucho más libres, que desarrollen mucho más fácil defensas frente a enfermedades, resistencia frente a parásitos, etcétera. Contrario a lo que puede hacer el hacinamiento. En el hacinamiento te puedes quedar sin agua, en el hacinamiento te da mucho calor, te da mucho frío, y eso pues va a comprometer también la inmunidad o el sistema inmune de los animales. El bienestar animal, pues en plantas de beneficio, como podemos ver, también pues hoy en día es bastante estricto, básicamente se han centrado en el manejo de los animales, que los animales no sufran antes de llegar al sacrificio, antes de morir, los animales deben tener un manejo especial, los camiones vienen cubiertos, se hace un manejo para que los animales no manden, por ejemplo el caso de las aves, no tengan las cabezas por fuera, entonces los guacales son mucho más estrechos, no permiten que el animal saque la cabeza para que no se mutilen o se lastimen. Los corrales de los animales son corrales que permanecen limpios, en las plantas son corrales que permanecen organizados. Asimismo, sistemas tecnológicos, se han inventado máquinas que han asegurado que el animal no sufra dolor. Aquí vemos a la derecha abajo una máquina que hace sujeción de un bovino en el momento del sacrificio antes de morir. Como pueden ver, es una máquina de alta tecnología. Y al lado izquierdo vemos el aturdido de las aves, que básicamente se hace a oscuras, buscando que el animal no se estrese, no aletee, el animal no se asuste antes de morir, ¿cierto? Se coloca esa luz oscura y se hace ese manejo. Hoy en día se hace así. Y es obligatorio para todos los países. Listo, entonces muchas gracias a todos y agradezco por su asistencia, agradezco mucho también por su atención y su espera, porque siempre tuvimos problemas para el arranque, y espero pues que les haya gustado la charla y estoy atento a cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Entonces entramos a sesión de preguntas. Cualquier pregunta que tengan nos las puedes escribir por el chat. ¿Y yo qué hago? Chat. Yo te las leo, Doc, no te preocupes. Pregúntenme mucho. Es importante pues definir eso, ¿no? Que el manejo de los alimentos pues debe ser extremo, tienen que tener mucho cuidado, tratar de conservarlos. Digamos que entre los tips que les puedo dejar es eso, leer los rotulados, mirar muy bien cómo el alimento qué es lo que dice, cómo se debe conservar, si dice refrigerado, refrigerado, si dice congelado es porque es congelado, ¿cierto? Entonces, mirar muy bien eso, mirar fechas de vencimiento, revisar que las latas no estén perforadas, que no estén golpeadas, porque eso definitivamente comprometería la seguridad alimentaria de nuestra casa, ¿sí? Y pensar también en que hay gente que también necesita. Entonces es importante que en este momento de crisis, por ejemplo, hablemos con nuestros vecinos y sepamos cómo está nuestro vecino, el vecino que vive solo o el vecino que está enfermo, ¿cierto? Para poder ayudar y suplir alimentos. De pronto si a mí me sobra comida o algo, puedo darle a alguien o algo así. Eso.
pero básicamente higiene. O sea, higiene, buen lavado, buena cocción, tratar de no revolver carnes con verduras y listo. Y almacenar, importantísimo la refrigeración y la congelación. Perfecto, Doc, muchas gracias. ¿No hubo preguntas? No. Al parecer no hay preguntas. Hay muchos ¿Tú? agradecimientos y muchos saludos desde Argentina. Ah, fue pucha, mi amigo. Listo, Doc. Muchísimas gracias entonces por tu No, gracias charla. a ustedes, muchas gracias a ustedes y quisiera aprovechar un segundo, Julie, para dejar un saludo muy importante a un amigo mío que desafortunadamente ya no está con nosotros, Federico Jaramillo Dugán. Él murió, el compañero de nosotros, también médico veterinario, y desafortunadamente murió. Y lo mismo, también un agradecimiento y un saludo a mi doctor Jorge Almanza, que también murió desafortunadamente, y pues quería hacerlo también como un homenaje para ellos porque los quiero, los extraño mucho. Gracias. Vale, Doc, muchas gracias.